sucedieron esas cosas. Háblame, 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 dime por qué sucedieron esas cosas. Sucedieron esas cosas. Háblame, 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 dime por qué sucedieron esas cosas. Háblenme. Háblame, 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 dime por qué sucedieron esas cosas. Háblame. Sucedieron esas cosas. Háblame, 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 dime por qué sucedieron esas cosas. Háblenme. Háblame, 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 dime por qué sucedieron esas cosas. Háblame. Háblame, dime por qué sucedieron esas cosas. Háblame, 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 dime por qué sucedieron esas cosas. Háblenme. Hola, gracias al Instituto Internacional de Activismo Ana Haren por habernos invitado a Ulises y a mí como anfitriona, a Ulises Padrón como activista. Estaremos hablando durante 4 semanas sobre discriminación racial, sobre racialidades, sobre prejuicios raciales. Este primer encuentro, pues nada, el título lo dice por sí mismo: racismo y comunidad LGTBI. ¿Quién mejor, Ulises, para hablarnos del tema? Ulises es filólogo, es activista de la comunidad LGTBI. Y bueno, después de haber ido trabajando durante un tiempo juntos en el tema y en lo que íbamos a tratar hoy, creo que sería bien empezar diciendo que tanto la comunidad LGTBIQ como las comunidades de afrodescendientes y de negros en Cuba atraviesan todo un mapa de discriminación, de distintos tipos de discriminaciones y de distintos tipos de exclusiones. Y tristemente muchas veces estos dos campos se entrecruzan. Hay una, digamos, una revictimización de las personas, además, que pertenecen a la comunidad LGTBI y que a su vez son afrodescendientes, son personas negras, son personas racializadas. Entonces, por ahí va la primera pregunta, Ulises. Si quieres hacer una breve presentación tuya y automáticamente, bueno, me contestas cómo crees, cómo, si dentro de la comunidad LGTBI hay una visualización de este fenómeno,
si se visualiza, si hay personas en función también de esta doble discriminación que sufren algunas personas. Sí, buenas tardes, María Matienzo. Gracias por la invitación a ti en particular y también al Instituto de Activismo Hannah Arendt por acogernos a... Yo creo, bueno, mi nombre es Ulises Padrón, tú bien dadas unas referencias de mí. Bueno, lo más importante de todo eso es que he hecho activismo los últimos 10 años y he estado muy vinculado al tema precisamente en los últimos periodos a visualizar o a entender mi activismo desde esa interseccionalidad, de ese cruce de desigualdades y discriminaciones que se dan cuando una persona racializada es también una persona que posee una identidad no heteronormativa. Y sucede que precisamente en nuestra sociedad suele ser como un punto ciego, un foco del cual no se visibiliza, incluso estando dentro de la misma comunidad LGBT, que debería ser como un espacio ideal de protección de derechos. Adentro también se cruzan estas discriminaciones cuando los sujetos parten de realidades que no son, que parten de realidades que vienen propiamente también de racismo, ¿no? Y allí es donde habría que, al menos para mí, que es lo más importante, ¿no? Donde habría que centrar el foco y entender la diversidad, pero sobre todo entender la complejidad que hay en la sociedad cubana actual a la hora de entender estos matices. Yo creo que, que en la actualidad hay como, dentro de la comunidad, yo creo que falta también educar en la visualización de la problemática racial. Sobre todo porque no es solamente un problema de la comunidad, sino también un problema social más grande, ¿no? El tema del racismo se tiende a ver como vestigios culturales, como un remanente de una cultura procedente de la sociedad nuestra, de la plantación y del racismo como ejecutor del colonialismo que se gestó en Cuba, pero llega un punto en que eso pasa a ser solamente visto desde la historia y no desde el presente y no como sujeto o como fenómeno que actúa sobre determinados sujetos, donde evidentemente establece estatus diferenciados a partir de la racialidad. Esto se da también por peculiaridades de nuestra historia, ¿no? Y tiene que ver vinculado a cómo nosotros como cubanos, como nacionalidad, hemos también procesado el tema del racismo. Y llegado el punto de la Revolución Cubana, rápido hubo referentes de igualdad para las personas negras, pero también al unísono hubo como un silenciamiento de hablar del racismo como un cuestionamiento social, ¿no? Y político. Y creo, sobre todo lo digo porque cuando uno va en las comunidades, empieza a hablar sobre estos temas, la gente empieza a invisibilizar la cuestión racial, sobre todo cuando habla también de temas de diversidad sexual, de identidades trans, de género, ¿no? Tiende a invisibilizarse, ¿no? Porque hay como una percepción de que el tema de racismo en Cuba está como superado, cuando en realidad lo que se hace es naturalizar prácticas racistas y no entendemos que la deconstrucción de ellas hay que repensarla, ¿no? Y educar a las personas en primero en visibilizar, en reconocer cuando estamos ante estos actos y segundo, en poder buscar respuestas que nos den soluciones a lograr un mundo más equitativo. ¿Tú crees que dentro de la comunidad LGTBIQ+ haya una propensión a repetir estereotipos racializados y que eso además va en dos direcciones? Va en el estigma que le crea a la sociedad en general a las personas de la comunidad LGTBIQ, que son además personas negras, pero también hacia el interior. O sea, ¿crees que
de alguna manera se reproduce. ¿Qué es lo que tú crees que esté reproduciendo la comunidad LGTBI para reproducir este racismo del que estamos hablando? Bueno, yo voy a partir siempre de mi experiencia. Evidentemente, cuando uno está en los espacios, digamos, si no podemos hablar de espacios puros de LGBT y Q, y podemos hablar de espacios puros racializados. Todo esto por nuestra propia sociedad y también por la manera en que se configuran los grupos, son espacios que se mezclan y estos discursos están a veces en conflictos entre ellos, ¿no? Y evidentemente la percepción que se tiene sobre las personas racializadas, negras y afrodescendientes dentro de la comunidad LGBT no suele ser suele ser a veces contraproducente con un discurso de igualdad, digamos así, ¿no? No es lo mismo, no se considera igual a una persona trans negra que a una persona blanca negra, sobre todo cuando esta persona negra no cumple con los requerimientos de los estándares de belleza que casi siempre suelen ser heterosexuales, ¿no? Y donde las personas, tanto hombres y mujeres, van a buscar, van a intentar acercarse a separar. Y cuando esto rompe con el panorama en general, se suele a veces discriminar a las personas, incluso las personas mismas de la comunidad LGBT suele discriminar a los que podrían ser sus congéneres, ¿no? En este espacio. Yo recuerdo un texto de Alberto Abreu que hablaba sobre ser negro dentro de la comunidad negra y cuál era la percepción de las personas blancas en cuanto a la diferenciación de las personas trans, del gay o del pájaro dentro de la misma comunidad y también con un viso que pocas veces se maneja, pero que también es importante entenderlo desde la clase. Y es como tú dices, María Matienzo, esto hay que verlo en su doble dimensión o en su doble vía, ¿no? Un tanto hacia el interior de las comunidades, cómo afecta, cómo se reproduce y a veces cómo se intensifica todas estas discriminaciones. Y luego, cómo la sociedad también perpetúa ese espacio de vulneración, ya no solo por el tema LGBT o homofobia, transfobia, o bifobia o lesbofobia, sino también por el tema racial. Es decir, es muy fácil, común encontrarse en la calle, no sé, todo un glosario todo un glosario de términos peyorativos para las personas negras, sobre todo cuando son personas que rompen con los estándares, con el, digamos, con el estereotipo que debe ser o que la sociedad ha construido sobre los cuerpos y sobre las entidades de las personas racializadas. Sí, ¿tú crees que, por ejemplo, a mí me pasó una cosa súper curiosa? Yo el año pasado, el Día de la Visibilidad Lésbica, intenté poner una imagen de dos mujeres lesbianas que de alguna manera se parecieran a mí, no digo físicamente, pero sí que reprodujeran quién puedo ser yo, no sé, no una mujer en extremo delgada, no una mujer con el pelo laciado, y no me pasó, o sea, me pasó que me costó mucho trabajo, finalmente, bueno, encontré a dos mujeres negras, extremadamente delgadas, estilizadas al estilo Barbie. ¿A ustedes les pasa lo mismo cuando quieren representarse o cuando quieren visualizarse con imágenes que no sean propias? Es que exacto, la representación sigue, incluso al interior de las comunidades LGBT, sigue siendo el sujeto blanco, blanco de clase media, en el caso de los hombres gays, que tengan cuerpo fitness, que, no sé, que el prototipo de belleza sea como más cercano al europeo. Y cuesta también trabajo, es decir, hay que tener el ojo muy abusado y también la intención de buscar otro referente que no sea el sujeto blanco universal, el que está acostumbrado, o que se ha construido buena parte de nuestra representación o de la representación del pensamiento hegemónico. Y por lo tanto,
es casi como una lucha, ¿no? Porque cuando tú vas, por ejemplo, buscas una imagen, vas a Google, las primeras referencias que tienen suelen ser estas precisamente, ¿no? Tienes que, como que, es como una lucha, digamos así, de casi a contracorriente para producir y generar discursos que sean como alternativos, que vayan hacia otras identidades. Porque por lo general es eso, ¿no? Es el sujeto blanco que parece universal, pero debajo o detrás o en el fondo de eso lo que hay son múltiples de identidades que están ahí pugnando también por el reconocimiento que muchas veces no tienen. Y los grupos lo que hacen que tal vez por desconocimiento o, o simplemente también por la imposición de racismo, o no se va por esa que es la vía como más fácil, y va reproduciendo, perpetuando los mismos códigos estereotipados. Tú que vienes de unos espacios, digamos, más oficiales, ¿tú podrías contrastar de alguna manera cómo se visualiza esta situación del racismo en Cuba y en la comunidad LGTBI sobre todo? O sea, nos vamos a centrar justo en esta población. ¿Podrías contrastar la imagen que se tiene desde la oficialidad, desde estos espacios oficiales, y la imagen que se tiene en todo este mundo alternativo que se ha venido gestando de hace, digamos, 2, 3 años para acá? Como decía Matienzo, a mí llegado a un punto en el activismo, a mí me era suficiente solamente hablar de las cuestiones que estaban relacionadas con el feminismo, la diversidad sexual, y sobre todo porque vivo en una sociedad cubana conformada grandemente por el racismo. Y cuando llegué, es decir, no llegué, es decir, mi paso por el antirracismo no es un paso natural ni nada, sino que me vi forzado a ocupar esos saberes, ¿no? También a formarme en esos saberes. A mí lo que me llama la atención es que en esencia no hay tal diferencia de un grupo oficial, de los grupos oficiales donde yo procedo, de los grupos alternativos. Lo que yo sí creo es que hay personas y colectivos que sí están como más enterados, ¿no? Y que están con una visión más antirracista y que tienen como discursos que también apoya, es decir, que tienen un discurso construido a partir de todo el feminismo y la teoría queer. Y a partir de ahí es que van ahí también intentando colocar o posicionarse dentro del debate público, dentro de la esfera pública. Pero no, en sentido natural no se da, más bien, es lo que pienso. ¿Crees además que hay algunos tips, además de los que hemos hablado, que conduzcan a reproducir estos prejuicios raciales dentro de la comunidad LGTBI? Ya hablamos, por ejemplo, de los estereotipos y de este hombre blanco gay, o sea, que sigue de alguna manera los patrones del hombre heterosexual, ¿no? ¿Crees que existen otras causas, digamos? Primero, porque, bueno, una de las causas para mí es que la comunidad LGBT no se educa en temas de antirracismo, sino, como decía Angela Davis, no basta con ser no racista, sino que hay que ser antirracista, ¿no? Y yo creo que muchas veces estamos como más informados en temas que tienen que ver con la cuestión LGBT, pero no estamos tan informados con la cuestión del racismo. Lo otro es que hay como una invisibilización de toda la cuestión racial y del verdadero alcance de todas las discriminaciones y las vulneraciones y de las desigualdades a partir de las naciones. Entonces, lo que se suele, es como, funciona como una especie de cortina, ¿no? Vemos solamente, el otro día escuchaba un grupo que molesto porque Disculpa, la creo que estamos comunidad LGBT estaba alcanzando ahora la discusión del código de familia, con ella el matrimonio igual.
Y ¿sí o no? Sigue, pero, o sea, estamos teniendo de alguna manera dificultades, cosa que, bueno, no es de extrañar, pero sí, sigue. Vencemos, no te preocupes. Y cuando uno escucha o lee este tipo de argumentos, uno se da cuenta del desconocimiento que hay de fondo, ¿no? De trasfondo de este tipo de, de, de discurso, ¿no? Por primero, porque no conoce que las luchas suelen ser, se entrecruzan. Eso es lo primero que hay que saber, ¿no? Y lo otro es que desconoce también toda la historia de la historia negra, es decir, de la historia de las personas negras en Cuba, pero también la historia que ha vivido las personas LGBT en Cuba. Y entonces, no es una especie de competencia de si ahora estamos discutiendo el código de familia y posible y futuro, y la futura aprobación del matrimonio igualitario, y mañana estamos discutiendo el, el, el programa contra el racismo y la discriminación. Entonces, ¿quién está primero? Si las personas LGBT o las personas racializadas. Es decir, hay a veces este tipo de debate o falso debate, porque realmente no genera ningún conocimiento al respecto ni va hacia ninguna parte. Lo que hace es eh, un poco también dejar claro sí, las limitaciones de las personas que lo generan, que no entienden que las luchas no son progresivas ni son lineales, sino que también a veces forman espirales de progreso y retroceso, ¿no? Y que esto no es propiamente de ningún movimiento, que depende de la sociedad y del nivel que alcanza la sociedad a la hora de reclamo de derechos fundamentales. Eh, Creo que por ahí va la cosa. Bueno, yo creo que Ulises, de alguna manera, hay otro frente de batalla que de alguna manera está entrando en este juego de aceptación y de no discriminación dentro de la comunidad LGTBI, más, o sea, más el racismo, más los prejuicios raciales, que es la cuestión religiosa, es la religiosidad. Y creo que, y además el discurso oficialista que se ha manejado. Yo recuerdo cuando se habló en el 2019 sobre la ley, el artículo 68, que muchas de las personas que ponían en la televisión, y yo siento que nada de lo que se pone en la televisión es al azar, hay un trabajo ahí concienzudo de muchas de las personas que se pronunciaban eran personas negras y afrodescendientes, preguntándose, por ejemplo, qué explicación le iban a dar a sus hijos. Entonces, mi pregunta es si tú crees que de alguna manera también se está luchando o se está incorporando a esta batalla todos los roles de masculinidad que les imponen a los hombres negros y afrodescendientes cubanos. Y a su vez, por supuesto, esto pasa con la primera. Exacto. Y esto se entronca con la primera pregunta que te hice, ¿no? Bueno, ¿hasta qué punto tú, como hombre negro, afrodescendiente, hombre negro de la comunidad LGTBI, tienes que asumir todos estos prejuicios, ¿no? Tienes que luchar contra todos estos prejuicios que ahora mismo tienes al frente? Bueno, la pregunta es bastante amplia. Uno, ahora mismo nosotros desde la comunidad LGBT estamos como librando una batalla en torno al fundamentalismo religioso que, como dijera una feminista, es una empresa global colonialista. ¿Sí? Y ya que tenga que ella remarque el tema colonialista lo hace también racista, ¿no? Con todo lo que tiene que ver el colonialismo con la imposición de una doctrina religiosa sobre, sobre los sujetos sociales y sobre otras ciudadanías que no respondan con esos criterios de esa religión. El tema también pasa por la configuración o la constitución de los sujetos negros en nuestra sociedad.
No olvidemos que a los hombres negros se les exige el doble de lo que puede exigirse a los hombres blancos. Los negros tienen que ser fuertes, tienen que ser rudos, tienen que demostrar su virilidad en todo momento, ¿no? Está la cuestión que si es homosexual, ya entrando un poco más a la comunidad, también roza determinados estereotipos, porque también estos estereotipos no se transforman, sino que se reproducen. El negro dentro de la sociedad, el sujeto negro dentro de la comunidad LGBT tiene que cumplir determinados roles para ser aceptado, roles que al final suelen ser también caballos de Troya, ¿no? Donde va a parar toda la cuestión, todos los estereotipos racistas que está en la sociedad. Tiene que ser viril, tiene que ser, incluso en las relaciones sexuales, tiene que adoptar determinado rol, en este caso activo, tiene que tener también como un cuerpo musculoso, es decir, tratar de que no rompa con la cuestión del hombre negro que la sociedad dice que debe ser ese tipo de sujeto negro. Y en cuanto a la religiosidad, es un campo muy complejo, puesto que desde siempre todo el tema de la religiosidad afrocubana ha estado asociada al espacio de lo que no debe ser. Es decir, llega un punto en nuestra sociedad, se escondían todo el tema o no se hablaba, las personas negras preferían no hablar de que eran practicantes de religiones afrocubanas, ¿no? Y eso no era ahora mismo, es decir, eso está desde principios de siglo, cuando la misma antropología, la etnografía, la etnología consideraban que todas estas religiones eran atávicas y que por lo tanto, por la misma evolución de la sociedad y de la cultura, debían superarse. Y esto tiene inmensos sesgos racistas. No olvidemos que los primeros artículos de Fernando Ortiz en la materia eran criminalizando a los sujetos negros, aquello de su libro sobre los curros, específicamente, aunque luego fue cambiando la visión hacia el componente cultural de la nacionalidad cubana, pero esa visión de Fernando Ortiz todavía cala en nuestra sociedad. Cuando uno hace un triángulo, es decir, sujeto negro racializado, el tema LGBT y tema religiosidad, ahí hay espacio suficiente, visto desde fuera evidentemente, para discriminar y invisibilizar a ese sujeto, ¿no? En diversas prácticas. Y suele suceder que incluso dentro de la comunidad también son espacios como de discriminación, ¿no? Cuando una persona negra intenta además reconocerse como una persona con una sexualidad disidente y además religiosa, ¿no? Son espacios que suelen a veces religiosos de religiones afrocubanas, son espacios que suelen verse de discriminación. Es que también hay que entender, no es blanco y negro, también hay lugares con muy permisiva que sea la religión cubana, como de participación más abierta, pero también hay esos sesgos de discriminación están también, ¿no? O esa percepción de que no es tal con la religión, es decir, que no se equipara igual con la religión católica y cristiana, es un espacio también de discriminación. Me llama mucho la atención cómo, bueno, llevamos aproximadamente media hora y tanto, o sea, hemos abarcado las preguntas que teníamos pensado, los temas que teníamos pensado hablar. No todos, todavía tengo 2 o 3 bajo la manga, no te preocupes, pero me llama mucho la atención que no hay comentarios.
¿Tú crees que el silencio de alguna manera sea una? Bueno, también hay, por cuestiones de seguridad informática, ya sabemos, nos suelen quitar las conexiones, los servicios a Internet cada vez que el Instituto INSTAR decide hacer algún tipo de panel de esto. Es muy frecuente ese tipo de agresiones. Pero ¿crees que de alguna manera los que nos están viendo no tienen preguntas porque es un tema que no ha sido suficientemente explotado o es un tema agotado por completo? ¿Cuál es tu percepción? Bueno, agotado no, no, agotado nunca. Si el tema del racismo, para que se agote, tiene que la sociedad completa tiene que acabar con el racismo. Yo pienso que agotado no está. Yo pienso que es un poco un tema también de educación, un tema de que tienes que ganar conciencia para hacer, no sé, para hacer algunas preguntas, además que sean preguntas productivas en torno al racismo, porque si no lo que estás haciendo es reproduciendo el mismo eje, ¿no? de racismo. Bueno, Matías, si es que quiere preguntar y no quiere preguntar, eso ya yo creo que es más personal. Pero lo que sí sucede, Matías, en nuestra sociedad es que no hay una educación antirracista. Desde que empezamos nuestra formación escolarizada, nos están diciendo que Carlos Manuel de Céspedes le dio la libertad a los esclavos, como si aquello fuera una, no sé, un don, una dádiva que diera Carlos Manuel de Céspedes y no fueran los negros. Es decir, mucho antes que Carlos Manuel de Céspedes gestara todo el tema del proceso de independentista cubano, estaba Ponce y estaba, no sé, los negros que huían y creaban palenques en medio del campo donde no pudieran ser atrapados, apresados. Estaba también el caso de la rebelión liderada por Carlota, que era además una mujer negra, sexo disidente. Es decir, ha habido en nuestra historia momentos donde las personas negras y afrodescendientes han tenido como puntos álgidos ahí dentro del pensamiento. Lo otro que existe, más pienso, es que sobre la intelectualidad negra y sobre la historia negra también ha habido mucho silencio. Y yo esto me di cuenta cuando leí un libro que ahora mismo leí un libro sobre que hablaba precisamente de los intelectuales negros de principios del siglo XX, quienes ocupaban espacios en la prensa, en la esfera pública de ese entonces, importantes, y eran capaces de ellos mismos de tener sus propias agendas en cuanto a la cuestión del negro. No podemos olvidar, posiblemente el más conocido sea Gustavo Urrutia en esta época, pero no era el único, pero que tenían sus propias agendas y eran capaces de colocar los temas que le interesaban a las personas negras en el siglo XX. Otro momento importante es el tema de lo que se llama asociacionismo en torno a la cuestión racial. En Cuba había, es decir, al lado de los cabildos que eran como congregaciones religiosas, habían clubes que eran para personas negras y pardas, como se le decía en aquel momento, y que también generaban redes, contactos entre personas afrodescendientes y un modo también de ellos de articularse en función de alguna de sus demandas. Esto por lo general no ha pasado a la historia, no se ha contado la historia. Ha habido personalidades, por ejemplo, hoy mismo es el día el aniversario 176 de Antonio Macé Grajales, y pasan a la historia sujetos muy aislados que uno, desde la historia oficial y de la historia que nos han contado en la escuela, no es imposible ponerlo en contexto y poder entonces construir una historia más general, mucho más plural, entender las dinámicas, entender también las contradicciones y entender cómo estos sujetos también lograron establecerse en un escenario racista, evidentemente. Por ejemplo, recuerdo ahora mismo toda la prensa en contra de Juan Gualberto Gómez, que lo vestía, es decir, lo reflejaba como con vestimenta de mujer,
toda la prensa española en contra de Maceo, todo esto que se producía, la misma representación del andaluz y sus temas costumbristas, donde el sujeto negro o las mujeres negras en el exterior tenían esta cosa picosa de ser como ladinas, pícaras, no sé, de construir un sujeto negro que era peligro o se construía como un peligro para la sociedad blanca y colonial. Esto, Y si a eso, discúlpame porque me parece súper interesante que estemos hablando o que estés hablando de una historia sesgada por tema de exclusión racial. Y si a ese sesgo además le agregamos la invisibilidad total, el silencio total sobre personas gays, sobre personas trans, sobre personas, sobre mujeres lesbianas, de toda esa historia. ¿No te parece que la historia cubana está contada de las personas negras, incluso desde la cosa heteronormativa, desde la heterosexualidad absoluta y abrumadora? sí, sí, era en principio lo que yo creo que lo había dicho anteriormente. Es decir, estas cuestiones son de educación. Es decir, esto es de ganar conciencia y de entender, es decir, no quedarse solamente con las historias oficiales, polarizadas, sino también ir más allá y entender un poco más esos procesos. Claro, evidentemente, cuando tú cuentas que muchas veces el acercamiento es oral a toda la historia, es decir, el proceso de adquirir ese conocimiento, claro que queda fuera, ¿no? Porque el discurso sí, imperante lo que va es a proporcionar la legitimidad de las personas blancas dentro de ese historia. Eh, en un curso que estuve pasando y que desgraciadamente por la pandemia se paralizó, uno de los profesores decía, pregúntense dónde están los sujetos negros en la historia de Cuba. Entonces allí hallarás el lugar que ha ocupado las personas negras. Si no ven al sujeto negro, hallarás en ese silencio a las personas negras, ¿no? Porque se construye una gran, digamos, una gran historia. Por ejemplo, ahora recuerdo ese Sol del Mundo Moral de Cinto Vitier, donde él hace una especie de teleología pasando por los principales líderes desde el inicio de la nacionalidad cubana hasta Fidel Castro. Y lo curioso es que los sujetos negros ahí no están. A diferencia del libro de Walterio Carbonell, que hace una construcción de la cultura nacional a partir con una visión marxista, evidente, pero a partir de la raza negra como sujeto activo y actuante en esa construcción nacional. Ahí es, el reto estaría, pienso, el reto estaría poder reconstruir esa historia con eso que falta. Reconstruir esa historia con esos traumas que también nos están dados. Por ejemplo, estoy pensando ahora mismo en la guerrita del 12, ¿no? Y cómo esto pasó de ser un hecho cataclismático a convertirse en un hecho silenciado y recientemente recuperado, ¿no? Por eso mismo, ¿no? Por esos mismos terrores. Y una de las cuestiones que tienen que ver con todos estos silencios más densos, tiene que ver también con el terror de reproducir una revolución haitiana aquí en la isla, ¿no? Ese miedo que a veces uno dice, no, ya ese miedo quedó en el siglo XIX, no, ese miedo a cada rato sale, y es el miedo también que ha operado desde el siglo XIX, desde que se dio de todo el proceso que generó la revolución haitiana, que no solamente se quedó en Haití. Sabemos que en Cuba Cuba fue receptor de muchos de los franceses que vinieron huyendo de la revolución haitiana, que se sentaron en diversas partes de Cuba, y ellos trajeron eso también. Pero nosotros también, en alguna parte también de nuestra historia, fuimos receptores de haitianos como braceros, ¿no? Que
que venían con su historia, con todos aquellos elementos que podían ser y que se adaptaron en algunas cuestiones a la cultura cubana. Eh, eh, es que precisamente, Matienzo, ahí está la cuestión del reto de la comunidad LGBT para poder ser, para poder hablar de igualdad, ¿no? Y sobre todo de justicia racial en este caso. Poder romper con esos esquemas blancos heterosexuales, y para poder romper con esos esquemas blancos heterosexuales, al menos en Cuba, te tienes que acercar a la historia de las personas negras y afrodescendientes. Que aún, espérate, que aún siendo en el paradigma heteronormativo, sigue siendo invisibilizado. Imagínate acercarse a eso desde paradigmas que son totalmente desde la otra orilla, ¿no? De reconstruir espacios de historias de las personas, no sé, negras, trans, de las personas pobres, de los, no sé, de los bailarines, de las comparsas y demás, por ejemplo, estoy pensando así como lo loco, pero que tienen también, que han conformado esa historia que es muy silenciada en su construcción y y que pasa por ese mismo acto a la vía. Sí, discúlpame, era que te había perdido, quizás era yo la que estaba teniendo problemas con la conexión, es algo normal en estas circunstancias, pero me pregunta, bueno, Marta María, que ha sido uno de nuestros más fieles internautas viendo nuestra charla desde el inicio. Noel Alonso nos manda muchos girasoles y yo supongo que eso sea también porque nos está viendo, está disfrutándonos de alguna manera. Juliana Ravelo también nos manda saludos. Pero Marta María pregunta que cómo, por qué un ex ministro de Cultura puede hablar de marginalidad relacionada con negritud y pobreza en Cuba sin que haya protestas. Lo mismo con la policía. Y a eso yo le agregaría la pregunta de los perfiles raciales con que opera la policía, que todos sabemos además que funciona así, y que se le agrega además a las mujeres trans su condición de mujer trans y la doble discriminación que sufre en la policía. O sea, cada vez que se tiene que enfrentar en el Parque de la Fraternidad con un policía. ¿Qué tú crees? Eso pasa, es la misma visión que tiene el Estado cubano sobre el racismo en Cuba, es decir, lo entiende como un vestigio. El otro día, hace ya unos meses, un periodista hablando sobre racismo en Cuba empezaba su programa diciendo que en Cuba no había racismo institucional porque se habían aprobado determinadas leyes. Pasa también por secuestrar determinados discursos, sobre todo a esos niveles institucionales. Y en cuanto a las personas, es decir, a los perfiles que hay, que vienen desde la República, que no es nuevo, y que se le suma, como dices tú también, al tema de las personas trans, es parte de la consecuencia también de nuestra sociedad, que está conformada a partir de eso. Es decir, las personas criminalizadas por general suelen ser las personas negras. Es decir, yo, por ejemplo, un ejemplo, he andado con personas blancas y a la única persona que le han pedido el carnet ha sido a mí. Y cuando se le pregunta a la policía, ¿por qué tú me pides el carnet? ¿Sí? ¿Por qué? ¿Qué estoy haciendo? Si estoy caminando, que esto, lo otro, me dicen, no, es que estamos haciendo un operativo. ¿Sí? El operativo nada más que incluye a personas negras, no incluye, es decir, a las personas que en esta vía, ¿no? Solamente a las personas negras. Y tiene que ver, es decir, la sociedad tiene que cambiar. Y hay espacios que evidentemente no pueden seguir siendo ocupados, sobre todo cuando esas personas son blancas y sobre todo cuando esas personas viven de ese privilegio, ¿no? Y viven muchas veces también mercando con el discurso antirracista, pero que realmente no sufren o no están sufriendo
esas desigualdades ni esas discriminaciones. Esto es muy complejo. Sí. El tema racial ha sido, no quiero decir secuestrado, pero ha sido parte, sí, por parte de las personas blancas y ha sido parte también de ese debate que deja sin palabras a las personas negras para que determinados grupos de poder hablen de ellos sin ellos, ¿me entienden, no? Entonces, desde ahí, yo creo que no sé si le respondo a Martica, pero desde ahí yo creo que sería como parte de mi preocupación, ¿no? También en el respecto. Raúl Soulet también nos está viendo y ojalá tenga alguna pregunta que hacer antes del cierre. Pero a mí me encantaría saber, y es casi una pregunta, casi no, es una pregunta con toda la intención del mundo capciosa. ¿Crees, después de haber hablado todo esto, que lo que le está faltando solamente a la comunidad LGTBI para que asuma que también tiene un problema con respecto a la reproducción de prejuicios raciales? Y hago la acotación de prejuicios raciales y no racismo porque, bueno, nuestra profesora Ana Cairo nos enseñó en algún momento, a mí en cursos alternativos y a ti segura estoy que en cursos regular diurno, que el racismo es un sistema de ideologías y que solamente se puede aplicar y realizar racismo cuando se tiene poder. Y bueno, si algo en algo podemos estar de acuerdo es que la comunidad LGTBI en Cuba no tiene de ningún tipo de poder. Por tanto, lo que hacen es reproducir estos patrones racistas. Pero mi pregunta va por, ¿crees que solamente le está faltando las cuestiones de estudio, de educarse, o si también hay un poco de falta de voluntad? Eso es un sistema. Yo creo que tú empezabas por ahí, ¿no? Esto es un sistema. Yo digo educar, ganar conciencia en aspectos que están relacionados con el antirracismo, pero también está en apoyar a las comunidades negras, en empoderar a las comunidades negras, que va más allá de la cuestión LGBT. Sí. Si tenemos en cuenta que las comunidades negras y afrodescendientes en Cuba son las que peores se encuentran en términos de acceso a recursos económicos, de acceso a la universidad, que son los que más número aportan a las prisiones. Y cárceles en Cuba. Es decir, te das cuenta que esto es que pide que las personas negras estén porque es una de las áreas que para mí son más sensibles. Pero lo que haría falta también, Matienzo, es empoderar a las personas negras y digo educación precisamente para producir ese cambio. Así que, porque ese cambio nunca se va a, decir, el antirracismo nunca se va a producir naturalmente, como tampoco la lucha contra la homofobia se va a producir naturalmente, ¿no? Su eliminación. Por lo tanto, todo esto hay que darlo como verlo desde una perspectiva como más global, ¿no? Entender cuáles son los espacios de vulneración de las personas LGBT, de las personas racializadas, los cruces de estos grupos y a partir de ahí poder trabajar. Raúl me comenta que para él son las dos, ¿no? La variante educación y la variante también voluntad. Yo sé que bueno, que Raúl Soulet tiene un discurso bien definido sobre qué cosa es discriminación racial, qué cosas son las discriminaciones de la comunidad LGTBIQ. Bueno, de hecho es un activista con el que trabajamos todos casi siempre y que no estaría aquí también invitado si no hubiese sido porque Marta María en otras académicas nos los robó como iniciativa a ella. Pero bueno, seguro que seguimos trabajando juntos y todo estaría súper bien, pero yo pienso que en la vida siempre hay que ser generoso e ir regalando gestos, ¿no? Yo sé que tú has leído mucho sobre el tema, creo que en tus posts hay una posición importante desde ambos frentes,
tanto desde el antirracismo, desde la antihomofobia. Y creo que eso está fundamentado porque has estudiado, has leído lo suficiente. Entonces, hablando de generosidad, para que en los próximos encuentros se animen, pregunten, quizás nos das alguna bibliografía que te gustaría leer, algo contemporáneo, algunas revistas, algunos articulistas que puedan, digamos que engrosar o alimentarnos en esta lucha, y así rompemos tanto las dos barreras educativas como la de la voluntad. Matienzo, bueno, la bibliografía es variada. Sí. Ahora mismo hay una revista que se llama Afrocubanas, que la dirige un colectivo de feministas. Y lo interesante es que de esta revista es que tocan aspectos centrales, es decir, del presente, que tienen que ver mucho con el tema del antirracismo, y además producido por feministas afrofeministas o feministas decoloniales que tienen una impronta bastante fuerte. Yo creo que esa es una de las revistas importantes. Bueno, hay muchísimas más, y yo creo que de esas te llevan. Libros como tal, bueno, primero ahora mismo yo estoy leyendo sobre la guerrita del 12, el libro de Tomás Fernández, Robaina. Ya te pudiera, no sé, es que es mucho lo que pudiera hacer. Tal vez luego pudiera darte como un listado de las cosas que pudiera compartir y bueno, ponerla aquí en Instar, y que sería súper bueno. Pero si lo que quieres como algo más expedito, más rápido, creo que Afrocubana saldría bastante, sería como bastante solvente en ese sentido, porque ya decía, se trata temas de actualidad, temas que tienen que ver con la racialidad, en el cruce también no solamente del LGBT, pero en el cruce también de género y del feminismo, la racialidad, con una visión bastante crítica, es decir, crítica de estos fenómenos. Yo creo que ahí podríamos ser, y además cubana, es decir, se centra en lo que está produciendo, lo que se está generando en Cuba. Sí, porque ese sería otro punto a debatir en algún otro momento, cómo muchas veces invisibilizamos las cuestiones raciales o las cuestiones de prejuicios y reproducción del racismo hacia adentro, pero nos hacemos eco de lo que sucede afuera, ¿no? Uh-huh. Y bueno, muchísimas gracias, Ulises, por estar aquí con nosotros, por ser mi primer invitado en este espacio que nos ha brindado Instar para hablar de temas racismo, esta vez en caso relacionado con la comunidad LGTBIQ+, disculpen, Q+, y que las notificaciones no estoy acostumbrada a esto. Y bueno, nada, lo que nos queda es seguir invitando a los que no nos han visto hoy para los próximos encuentros, que ya no será con Ulises, pero dejar algunas preguntas quizás en los comentarios cuando se empiece a reproducir un poquitico más el video, y quizás de ahí salgan materiales más con más profundidad, porque sí creo, Ulises, y esto es una convocatoria abierta para ti también, es que tenemos nosotros mismos que empezar a contar nuestras propias historias. Yo se lo comentaba el otro día en Twitter a Marcial Gala, que si no contamos nosotros nuestras historias, no va a haber nadie a contarle. Quien la cuente va a contarla con el sesgo de la otredad. ¿Me vas a decir algo? Sí, bueno, agradecerte por la invitación, pero a mí lo que me ha permitido el antirracismo ha sido, yo creo que va como hacia 3 direcciones fundamentales. Uno, a valorar más las historias familiares, ¿no? Las historias que vienen de mis abuelas y todos esos componentes que muchas veces están invisibilizados. ¿Sí? Las personas negras estamos más enfocadas en ser exitosos, que dejamos de un lado todo eso que cargan, que viene con nosotros, que cargamos con nosotros, incluso de manera inconsciente, y que muchas veces no. Lo otro es a reconocer
a reconocerme o a reconocer la humanidad de las personas negras. Si nosotros también estamos como viciados en que tenemos, si toda la ingeniería social está dispuesta para que no te reconozca como una persona negra. Es decir, desde laciarte el pelo, qué sé yo, desde intentar aclararte desde el discurso, porque la piel, lo que sea. Es decir, ahí siempre hay como esos peligros, ¿no? De esa zona. Y luego a entender también mi activismo, ¿no? Mi activismo no solamente defender los derechos de las personas LGBT, sino los derechos de las personas racializadas. Y entender las desigualdades que se generan cuando las personas viven esas dobles experiencias y que pueden ser espacios de mucha violencia, y comprender que no solamente es esto, ¿no? Sino también que eso tiene un trazado histórico que nos lleva a este punto y que por lo tanto habría que deconstruir todo eso para que haya una sociedad mejor. Gracias, Matienzo. Yo creo que Gracias. Bueno, yo creo que es mi primera experiencia haciendo una directa. Y qué mejor que contigo, ¿no? Qué bien, qué bueno. Qué bueno que haya sido entonces conmigo, así mismo es. Bueno, muchísimas gracias a ti y a todos los que nos han acompañado. Qué bien, qué bueno. Nos vemos seguro en próximas fechas aquí mismo en ISTAR para seguir hablando de racismo. Bueno, gracias. Chao. Está bien. Bueno. Háblame, dime por qué sucedieron esas cosas.